En este día queremos saludarles, somos la familia Bagalón y compartiremos con ustedes una canción y una reflexión de la palabra de Dios por el pastor Luis. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Dios les bendiga a todos en este día y queremos compartir con ustedes la alabanza, que Dios pueda renovar sus fuerzas en este tiempo, Dios pueda colmarte de expectativas, de fe, y queríamos compartir también una palabra del Señor con todos ustedes, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 14, donde dice así: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué bien fundamentadas están estas palabras de Jesús, y qué tema tan profundo y actual, que realmente podríamos extraer y hablar de un montón de cosas. Hoy vivimos en un tiempo difícil en la sociedad, bastante difícil, donde parece que el orgullo, el mirar los defectos y los errores de los demás, el no reconocer jamás las equivocaciones propias, son parte de la vida cotidiana y está realmente metido en todos los ámbitos sociales, y a veces podemos ser influenciados también por ello, lo cual Jesús es muy claro y determinante en cuanto a este tema. ¿Qué significa realmente para nosotros? Que Jesús nos diga que el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo nos encontramos frente a esa situación de ser humilde o de humillarnos? ¿Cómo nos comportamos realmente? Si queremos ser exaltados por Dios, el camino es claro. Aquí Jesús habla de que debemos ser humildes para ser enaltecidos. Jesús dice que de alguna manera esto es una norma universal que se aplica a todo el mundo, y solamente hay dos opciones. Cada uno de nosotros decidimos, podemos decidir enaltecernos o podemos decidir humillarnos. Es una decisión propia que cada uno de nosotros está al alcance de nuestra mano. Tarde o temprano vamos a tener que resolver esta cuestión. Si nos enaltecemos, seremos humillados. Y si nos humillamos, Dios promete enaltecernos. Por eso que esto es una ley que está en la naturaleza de Dios y que la ha establecido para todos los seres humanos por igual.
Este pasaje que Jesús cita es una parábola y hay varias enseñanzas contenidas en ella. Jesús toma como referencia la figura de unas personas que dice que subían al templo. Dice en aquel tiempo algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Entonces Jesús le refiere esta parábola y habla de dos hombres que subían al templo a orar. Y allí comienza a enseñar Jesús acerca de esta situación que de alguna manera puede ayudarnos a reflexionar en este tiempo presente que estamos viviendo. El fariseo al que cita Jesús en este pasaje no era una persona del todo mala, podemos decir. Tampoco fue condenado por Jesús. Muchas de las cosas que él hacía eran buenas, sin embargo, en su oración, cuando va al templo a orar, él confía en su propio buen comportamiento, mientras que el recaudador de impuestos, que es la otra persona o el otro ejemplo que Jesús toma en la parábola, se entrega completamente a la misericordia de Dios. Uno está centrado en Dios y el otro estaba centrado en sí mismo. Jesús dice que estas dos personas subieron al templo a orar y uno comenzó a justificarse a sí mismo delante de Dios, hablando siempre en primera persona, el yo hago esto, yo oro, yo ayuno, yo soy descendiente, yo, siempre poniéndose él en primer lugar y hablando de las cosas que él hacía, pero jamás manifestó su necesidad o tener necesidad de la misericordia de Dios. En cuanto al otro, que se acercó al templo y sentándose en el último banco, dice Jesús, lo único que hacía era mirarse a sí mismo, reconocerse pecador y decir, Señor, dame tu misericordia, o escucha mi oración y concédeme tu gracia. ¿Cuál es realmente en este tiempo nuestra tendencia? ¿Hacia qué perfil de persona o hacia qué camino nos estamos conduciendo en este tiempo? ¿Eres humilde o creemos que realmente somos humildes? ¿Queremos ser más humildes todavía? O tal vez, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje o una predicación hablando de este tema, que es de la humildad y de cómo debemos realmente humillarnos ante la presencia de Dios? Hoy es más fácil escuchar otro tipo de mensajes, que seguramente creemos más inspiradores, donde nos dicen, vos sos la cabeza y no la cola. Somos hijos del rey, tenés que levantar tu cabeza y ponerla bien en alto. Hay que levantarse y tomar posesión de la herencia. Pero realmente esta enseñanza de Jesús es muy profunda y está muy adecuada al tiempo presente. En el mundo realmente hay otro concepto bastante negativo acerca de la humildad. Tal vez en la escuela, en los ambientes sociales donde nos movemos, en la televisión misma, en todos los medios masivos de comunicación, como las redes sociales, también generalmente nos anima y nos exhortan a exaltarnos a nosotros mismos, exaltar nuestra personalidad. Por eso es que una de las cosas que más se difunden en las redes sociales son las fotos, donde generalmente publicamos las mejores fotos y no las peores de nuestra imagen. Entonces todo eso va dirigido a exaltar cosas y a exaltar atributos también de las personas. Todo el ritmo de la vida y todo esto nos lleva a formar parte de eso. O tal vez en la casa, en nuestra casa, en el hogar, en la familia. Y la humildad depende de cada familia. Algunas familias aún valoran la humildad y le enseñan a sus hijos a ser humildes y a reconocer sus errores. Tal vez
tu papá te enseñó, o tu mamá, o tu abuelo, y aprendiste una buena enseñanza en tu casa de cómo aprender a humillarse frente a determinadas circunstancias en las cuales debemos reconocer que somos seres humanos iguales al resto de los demás. O tal vez tu familia fue diferente y te enseñó cómo elevarte por encima de todos y a ser siempre exitoso por encima de las demás personas. Pero yo quiero compartir algunas cosas que nos van a ayudar a entender la palabra de Jesús. ¿Qué significa humillarse? Jesús dice: el que se humilla será enaltecido. O sea, Él nos está diciendo que es una acción, una actitud, es algo que yo debo adoptar en mi vida. Entonces, para entender lo que Jesús quiere enseñar realmente referente a la humildad, tenemos algunas herramientas que nos ayudan, como el diccionario, por ejemplo. Y una de las definiciones que podemos encontrar es la ausencia completa del orgullo. Sumisión voluntaria. La humildad puede ser una cualidad humana independiente de la posición económica o social que cada uno de nosotros tengamos. Es más, debería ser así. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos son iguales y somos iguales y que toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. La humildad es la actitud de la persona que no presume de sus logros y reconoce sus fracasos y sus debilidades y actúa sin orgullo. Es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades que tenemos cada uno y obramos de acuerdo a ese conocimiento. O sea, reconociendo que yo también puedo equivocarme. También es esa posición que adopta alguien, una actitud de inferioridad frente a otra persona. Por ejemplo, de allí que ser humilde no implica dejarse humillar, pues la humildad no es una renuncia a la dignidad propia como personas, sino que es una actitud en la cual nosotros nos ponemos en un plano de inferioridad frente a otra persona, reconociendo la igualdad, no estando siempre por encima de los demás. Y por ende nos lleva a hacer toda clase de actos que tienen que ver con la humildad. Lo contrario, o sinónimos, parecidos a la humildad que nos lleva, son actos que a veces hacemos de forma cotidiana, es ser modesto, respetuoso, sencillo, sumiso, dócil, obediente, reservado, afable, servicial, diminuto, bajo, pequeño. Ahora, si nos ponemos a preguntar y a ver en el tiempo actual y en la sociedad moderna que vivimos, ¿quién quiere ser una persona así? Es la pregunta que deberíamos hacer. Porque con este concepto que el mundo tiene de la humildad, claro, ningún hombre o ninguna mujer quisiera humillarse, quisiera ser pequeño o más bajo que otro. Y esto nos da un comienzo del entendimiento que el mundo tiene de la humildad. Pero Jesús enseña algo que es completamente diferente y opuesto a esto. Esto lo vivimos cotidianamente. Y ni siquiera hablar de la política en nuestro país y de los políticos. Todos son dueños de la verdad, todos creen tener la absoluta verdad, nadie reconoce jamás sus equivocaciones y mucho menos jamás espere que un político reconozca sus equivocaciones y pida perdón a la sociedad o al país o a la ciudad donde ellos ejercen su servicio y su ministerio. Pero Jesús enseña todo lo contrario. Por ejemplo, reconocer los errores ante los demás constituye un acto de humildad. Una persona que actúa con humildad no tiene complejo de superioridad ni tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás
sus éxitos, sus logros, y mucho menos los usa para pisotear a las personas que están en su entorno. Quien obra con humildad no se vanagloria de sus acciones, por el contrario, rechaza todo lo que es ostentoso, rechaza la arrogancia y rechaza el orgullo. Prefiere ejercitar valores como la modestia, la sobriedad y la mesura. Jesús dice que el que se humilla será enaltecido. Ahora, ¿qué significa enaltecer? Entonces, lo contrario a humildad es ser soberbio, altivo, rebelde. Esos son los antónimos, es lo contrario. Estos nos relacionan con las personas que se enaltece a sí mismo. Es dar mayor estimación y dignidad a alguien o a algo. Es engrandecer, enorgullecer, exaltar, distinguir, alabar, elogiar, ensalzar y honrar a otras personas o a otras cosas, cuando en realidad eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros si nosotros nos humillamos. Porque dice Jesús que el que se humilla será exaltado. Entonces, ¿qué debemos ofrecer nosotros a Dios? Nuestra humildad y permitir que Dios sea el que realmente nos exalte. La enseñanza de Jesús aquí en Lucas, en el capítulo 18, Jesús está hablando de dos hombres confiados, o está hablando a hombres confiados en sí mismos, que eran los fariseos. Se creían justos y despreciaban a los demás. Es decir, eran arrogantes, eran soberbios. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Fíjese que la Biblia habla claramente. Él no fue a orar a Dios, sino que se puso a orar, dice Jesús, con él mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos o este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el publicano o el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar su vista al cielo, sino que se golpeaba su pecho y decía, oh Dios, sé propicio a mí pecador, o sea, ten compasión de mí porque soy un hombre pecador. Les digo que o sea, el publicano y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo es una oración muy hermosa, bonita y muy religiosa, recordándole a Dios y a los oyentes, a los que estaban alrededor, lo bueno que era él. Jesús dice que se puso a orar consigo mismo. Esa oración no llegó a Dios. Es más, como decimos nosotros, ni siquiera llegó al techo. El que se enaltece a sí mismo se convierte en un ciego y no puede ver su verdadera posición ante Dios. Los fariseos eran vistos como en su época, los hombres más espirituales. Pero este hombre era un ciego, no podía ver su pecado y mucho menos reconocer su necesidad de Dios en su vida. Estaba engañado. Lamentablemente este fariseo nos recuerda, y me recuerda a muchos, del tiempo de hoy presente. Y en las iglesias. Tal vez hoy no podemos ir porque las reuniones no están del todo permitidas, hay menos cantidad de gente, pero esta clase de personas existe en el día de hoy. ¿Ha conocido usted a alguien que quiere impresionar a otros con sus oraciones o con su espiritualidad? Luego vino el recaudador de impuestos, que estaba entre las personas
más odiadas en el pueblo. Ellos eran publicanos, se le decía, eran recaudadores de impuestos. ¿Y cómo subsistían? Si tenían que cobrar 100 pesos de impuestos, ellos cobraban 110, porque ese 10 era el sustento de ellos. Entonces la gente no los quería, la gente los odiaba. Este era un hombre que a la vista de todos podía ser y tener algunas malas intenciones. Pero vino, dice, este hombre al templo que estaba entre las personas más odiadas y golpeándose el pecho y pidiendo misericordia de Dios. Dice, ni siquiera se atrevió a alzar la vista al cielo. Oró sinceramente, no para impresionar a las otras personas. Se humilló, reconoció que era un hombre que tenía faltas, debilidades en su vida, y dice Jesús que él volvió a su casa justificado ante Dios. El Señor conoce tu corazón y a su debido tiempo Dios te va a enaltecer. Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué desea usted en su vida? ¿Estar aceptado ante los ojos de los hombres, de la sociedad, y recibir de parte de ellos palabras que enaltezcan tu vida? ¿O quieres estar en paz en tu casa, con tu familia, y ser enaltecido por Dios y llegar justificado a la noche, poner tu cabeza sobre la almohada y descansar en perfecta paz con el Señor? Porque cada día tenemos la oportunidad de elegir. Jesús dice que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora Jesús profundiza un poco más el tema. Y en el versículo 15 del mismo capítulo dice, también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quien los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguró que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Claro, Dios es maravilloso y extraordinario cómo resuelve y arregla las situaciones que se generan en todo ambiente donde hay personas reunidas. Porque estaban los publicanos, estaban los mismos discípulos y Jesús estaba enseñando. Los discípulos estaban sentados allí con Jesús, tal vez reflexionando sobre las palabras y la enseñanza de Jesús sobre el fariseo y el publicano. Pero los discípulos no entendieron la lección. Y en su soberbia comenzaron a reprender a quienes habían traído a los niños y querían acercárselo donde estaba Jesús. Creían tal vez ellos que Jesús tenía cosas más importantes para hacer. Pero Jesús les dice y le vuelve a transmitir la misma enseñanza, que la humildad de un niño es lo necesario para entrar en el reino de Dios. Su reino, el reino de Dios, no es de los poderosos, no es de los ricos, ni de los soberbios, sino de aquellos que son como niños. Y para entrar en el reino de Dios, tenemos que humillarnos, ser humildes y volvernos como niños. ¿Cuál de estos, o con cuál de estos tres ejemplos nosotros nos podemos relacionar? ¿Con el fariseo confiado en ti mismo y en tu espiritualidad? ¿O con un hombre humilde que reconoce bien su pecado y su necesidad que tiene de que Dios lo ayude? ¿O tal vez como un niño que solo quiere estar con Jesús y ser tocado por su mano? ¿Cómo podemos hoy tal vez aprender a humillarnos en nuestra casa, en nuestro hogar, en el trabajo? O tal vez estás tentado a enaltecerte a ti mismo. Los dos hombres que fueron a orar al templo eran buenas personas.
Y Jesús no condenó al fariseo por sus acciones. El fariseo podía hacer una lista grande de todas sus cualidades, pero desafortunadamente él se sentía superior a los demás. Ninguno de nosotros puede decir ante Dios que es superior a otra persona, pero el recaudador de impuestos se quedó al final del templo, a lo último, ante Dios. Él estaba consciente de que era un hombre con dificultad, con debilidad, con flaqueza, con errores, pero pedía y buscaba la misericordia de Dios para su vida. Se sentía humilde e indigno de estar ante la grandeza de Dios. Por eso volvió a su casa justificado. Es claro que el pasaje también nos enseña algo sobre la oración, pero es un tema que más adelante lo podemos ver. Pero la Biblia en este sentido nos aconseja. Primera de Pedro 5:5, revestíos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es la que llama a la conciencia de cada uno de nosotros a entender que los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. Y el mayor ejemplo de humildad lo tenemos en la vida de Jesús. Él mismo se constituyó en ese mayor ejemplo. Por eso Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o en Jesucristo, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué profundidad y qué enseñanza la que Jesús nos dejó. Uno fue al templo para alabarse a sí mismo, el otro fue para alabar a Dios. Uno fue para no pedir nada y el otro para pedir todo. Dios mira con gracia, con bondad, con ternura, con amor, el corazón humilde. Y nos lleva del orgullo a la humildad porque nos ama. Dios no ama el orgullo. Dios sí ama la humildad. Pero más que sobre todas estas dos cosas, Dios ama a la persona. Dios te ama a ti. Eso es lo más importante. El orgullo lo podemos corregir cuando Dios nos ama y cuando sentimos el amor de Dios en nuestra vida. Por eso debemos ser honestos con Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando nos presentamos delante del Señor? Señor, tú lees y tú ves mi corazón y ves mi intención. Dios ama tu verdadera personalidad, con tus defectos, porque por encima de todo, el amor de Dios nos llena a cada uno de nosotros. Dice el Proverbio 29:23, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Que Dios nos ayude a ir por este camino. Sé que es un tema mucho más profundo y podríamos decir muchas cosas más, pero hoy vivimos un tiempo en donde el orgullo y la soberbia han ganado un gran terreno en la sociedad. Y los valores que un día tuvimos como sociedad los hemos ido perdiendo porque estas cosas han avanzado. Que podamos recapacitar en esto, que podamos ser humildes, que podamos buscar la gracia de Dios antes que la gracia de los hombres. Efesios 4:2 dice el apóstol Pablo que siempre humildes y amables debemos ser cada uno de nosotros, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Que Dios los bendiga. Amén.